Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de volver a retomar estas conferencias de liturgias, pero sobre todo caminando hacia la Pascua con el Beato Carlos Manuel, ¿verdad? Hoy vamos a tener la charla sobre el pregón pascual, el cántico espiritual del Beato Carlos Manuel. Y pensé en esta conferencia porque de verdad que nunca he estudiado el pregón pascual en serio, en cuanto canto hermoso y que tiene mucho contenido teológico sobre el sentido de la Pascua. Y cuando en las conferencias del padre José Corazón, él nos explicaba que el Beato no solamente le gustaba cantar el pregón pascual en la Pascua y tocarlo con su órgano y en su cuarto, sino que le pidió a su hermano en el lecho de muerte que estuviera continuamente leyéndole el pregón pascual o cantándole, no sé si el hermano tenía voz, pero sí que le estuviera recitando el pregón pascual, que lo leyera. Y porque para él el centro de su vida era la Pascua. Y entonces a raíz de ese dato, pues yo que nunca me he dedicado a estudiar así el pregón pascual, dije, ¿por qué no le preguntamos a un sacerdote experto en liturgia que haga ese favor? Pues hoy tenemos al padre Gerardo Oliveras, párroco en San Juan María Vianney, en Guaynabo. Él es licenciado en liturgia y él nos va a estar dando esta conferencia sobre el pregón pascual, también explicándonos la riqueza del pregón pascual, también para que nos vayamos adentrando en el modelo de Carlos Manuel, del Beato Carlos Manuel. Pues, Padre Gerardo, venga, suba para acá y le dejo el micrófono. Un aplauso a Padre Gerardo. Muchas gracias, Padre Edwin, ¿verdad?, por sus palabras de bienvenida. Lo primero, quiero también aclarar que para mí fue una oportunidad para adentrarme también en el pregón pascual, que siendo un texto tan hermoso y tan antiguo, de hecho, algunos lo ponen ya a finales del siglo IV y definitivamente ya en el siglo V, así que se pueden imaginar la antigüedad de este texto y un texto tan pascual, ¿no? Se lee en la vigilia de las vigilias, en la liturgia de las liturgias, la vigilia pascual. Y sin embargo, tengo que admitir con vergüenza que tampoco, ¿verdad?, más allá de prepararlo para cantarlo en la misa de la vigilia, no le había prestado muchísimo más atención. Gracias. Entonces quisiera primero que leyéramos, ¿verdad?, un poquito para tenerlo en nuestra mente, las palabras, ¿verdad?, que iremos después profundizando en ellas. El pregón, la verdad es que podríamos tener tela para cortar, trataré de resumir lo más posible, ¿verdad?, en este ratito que vamos a tener, pero definitivamente tenemos que leerlo para poder ir gustando la fineza de este texto literario que, como decía el padre, al Beato Carlos Manuel le tocaba tanto el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que, radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Ahora voy a leerlo para que lo tengamos presente. Llega una parte del texto del pregón que solo se canta o se lee en el caso de que sea un ministro ordenado, en particular un diácono, quien cante o proclame dicho texto. Porque el pregón está hecho en principio como una alabanza al cirio pascual, que como sabemos representa al mismo Jesucristo.
y la Iglesia le trata con mucha reverencia. De hecho, parte del ritual que redunda, que está alrededor del canto del pregón pascual, está que el diácono se acerca al sacerdote que preside la celebración para pedir la bendición, de modo similar a lo que hace con el Evangelio. Porque el pregón es una especie de evangelion, ¿verdad? Es decir, de buen anuncio, el anuncio supremo. Jesucristo ha resucitado, ha roto las cadenas de la muerte y con esto nos ha abierto las puertas del cielo. Entonces, esta parte del pregón solo se canta o se lee cuando la reza un ministro ordenado. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de sus diáconos, infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este cirio. Y ahora comienza el cuerpo principal del pregón pascual, que asume un poco la misma naturaleza del prefacio en la Eucaristía. Y esto porque la Iglesia también lo eleva a un grado principal este texto, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y por lo tanto asocia a la manera del prefacio, que es lo que inicia la plegaria eucarística, ¿verdad? Que la oración centro de toda la Eucaristía es precisamente la plegaria eucarística, y el prefacio es parte integral, ¿verdad? Y por eso asume un poquito este comienzo, como la Iglesia diciéndole, dándole una jerarquía entre los textos litúrgicos, pues la jerarquía del pregón pascual está bien arriba, ¿verdad? Junto a la de la plegaria eucarística. Y comienza con el saludo habitual, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar el mar rojo por camino seco. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son consagrados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia acepta, Padre Santo, ese sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa.
Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche, y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, ¿verdad? El pregón pascual, que es la versión larga, porque hay una versión reducida, ¿verdad? Pero como generalmente cuando se reducen las cosas pierde mucha de la esencia. Entonces, comienza la primera parte del Exsultet, ¿verdad? Llamado el pregón pascual. La primera parte declara lo que está sucediendo. Es una declaración de alegría suprema, porque nuestro Salvador ha vuelto a la vida, ha resucitado. Por lo tanto, se alegran, y empieza con una jerarquía de personajes. Exulten los coros de los ángeles, las jerarquías del cielo. ¿Por qué? Por la victoria del Rey tan poderoso. Alégrese nuestra Madre la Iglesia, goce la tierra, se inunde de tanta claridad, el resplandor de Jesucristo que ha iluminado esta noche santa y que la ha hecho santa. Y nos presenta a la Iglesia revestida precisamente con esa luz tan brillante. Luego nos pide, resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. E inmediatamente la primera estrofa del Exsultet, ya el pregón como tal, nos dice la razón de ser de esta alabanza. Porque ha pagado, es decir, Jesucristo, Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, derramando su sangre, canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado. Aquí ya empezamos con una profundidad teológica singular, ¿verdad? A pesar de que es un texto tan antiguo, la verdad es que tiene una riqueza que no nos bastaría esta vida para exhaustarla. Ahora bien, esta noción de el antiguo pecado como una deuda que nosotros hemos contraído con Dios está en la base de lo que es el concepto de redención. El mismo Pablo nos dice, Jesucristo nos ha rescatado de la deuda de nuestro padre Adán, ha pagado el boleto, ha cancelado el boleto de esta deuda. En definitiva, la ofensa, en este sentido, se ve, la ofensa en término bíblico y también en la jurisprudencia especialmente antigua, la ofensa, la gradación de la ofensa, ¿verdad? Si era grave o era leve, no caía en la dignidad de la persona que cometía la ofensa. Bueno, una ofensa grave si la persona es una dignidad importante. No. La ofensa se consideraba grave o leve dependiendo de la dignidad del ofendido. Si el ofendido tiene una dignidad grande, pues la ofensa es grave, ¿verdad? Todavía hoy no es lo mismo, agredir al gobernador, al presidente de una nación, que a Juan del Pueblo, ¿no? Y no estamos hablando aquí de la moralidad del acto, sino de la gravedad en sentido de lo que requiere entonces la ley. Sin embargo, ¿a quién nosotros hemos ofendido? ¿A quién ofendió nuestro padre Adán y nuestra madre Eva? ¿Quién fue la persona ofendida? La persona ofendida es Dios. Por lo tanto, la gravedad de la ofensa es infinita, porque la persona ofendida es de dignidad infinita. Y aquí entra la dificultad de la humanidad. Algunos nos preguntamos, y nos hemos preguntado, pienso todo en algún momento, ¿por qué tengo yo que cargar con el pecado de los primeros padres si fueron ellos los que cometieron el pecado? ¿Por qué tanta gravedad si ellos se arrepintieron, si Cristo pidió perdón, ¿verdad? Ellos pidieron perdón? ¿Por qué tanta gravedad? Y aquí está la contestación. La ofensa es infinita. Por lo tanto, esta ofensa, nosotros, aunque amasáramos toda la riqueza de la tierra, aunque ofreciéramos todos los holocaustos posibles, esta ofensa no podría pagarse, porque es que seguiría siendo finita
la expiación ofrecida por la ofensa recibida. Y aquí está lo maravilloso, ¿verdad? Que es el centro de todo el misterio pascual y el centro del Exultet. Aquí está el misterio. ¿La redención qué es? Fíjense que nosotros no pudiendo pagar al Eterno Padre esta ofensa, porque no tenemos los recursos necesarios, nosotros no somos infinitos, ¿qué ha hecho Dios? Ha resuelto el problema. Con la encarnación, ¿qué pasa? La segunda persona de la Trinidad se hace, como nosotros, ¿verdad? La alabanza después de la bendición del Santísimo confiesa, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo, como hombre, puede pagar, ¿no? Es quien debe pagar realmente la ofensa hecha por los hombres a Dios. Pero como Dios, Él puede satisfacer esa ofensa porque es infinita. Solo Él, por lo tanto, es capaz de devolvernos la dignidad perdida por el pecado original y pagar a la misma vez al Padre esta ofensa. Ahora bien, este término de pagar y de satisfacer por la ofensa, ¿verdad? Puede parecer un poco frío, como si fuera casi un trámite legal que se está efectuando. Pero el Exultet lo piensa también y se adelanta a esta realidad, porque nos confiesa que este pago de Jesucristo, que con su sangre derramada en la cruz, paga la ofensa infinita que nosotros habíamos realizado contra Dios Padre, vemos entonces la dinámica. Es Dios, en el fondo, quien está pagando la deuda. Y el que sale perdiendo en esta relación, podríamos decir, es Dios. Porque Dios no solamente es quien recibe la ofensa, sino que Dios entrega su bien más querido, su Hijo Jesús, para poder rescatarnos a nosotros. Yo tengo una anécdota personal que siempre me ayuda un poco a comprender mejor esta realidad, pero una anécdota que estoy seguro ustedes han vivido tal vez de distintos modos. Y es que yo siempre me acuerdo cómo de pequeño, un día de madres, yo estaba pequeño, yo creo que no estaba ni en kinder. Llegó el día de madres, el domingo de madres, y mi abuela, ¿verdad?, había comprado un anillo para mi mamá. Pero quería que yo les regalara el anillo, ¿verdad? Que me dio el anillo y me dijo, mira, pues ella me explicó todo lo que iba a hacer. Me dio el anillo en la sala y me dijo, ahora tú vas a ir a donde tu mamá y le vas a decir feliz día de las madres, ¿verdad?, etcétera, todo. Hasta me hizo aprender, ahora me acuerdo, un poema para que le recitara a mi mamá, etcétera, y le regalara el anillo a mi mamá. Pues yo voy, ¿verdad? Fui, cumplí al pie de la letra lo que me habían encomendado. Mi mamá se emocionó, ¿verdad? Yo me acuerdo que ella empezó a llorar, el anillo, qué hermosura, ¿verdad? Y más que la hermosura del anillo, ella lo que le tocó fue el gesto de su hijo. Sin embargo, ella, como ustedes están ya intuyendo, sabía que yo no compré el anillo. Yo no tenía la capacidad para generar el dinero y poder comprar el anillo. Tampoco tenía la capacidad para poder ir a las tiendas y decidir qué anillo. O sea, que ella sabía que yo no estaba involucrado de ninguna manera en obtener ese anillo. Ella sabía que había sido mi abuela. Sin embargo, ella valoraba ese regalo como si hubiese sido yo, quien desde el principio hubiese imaginado todo, ¿verdad? Como si hubiese comprado el anillo, como si hubiese decidido qué anillo, como si hubiese, etcétera. Años después, en una ocasión entran a nuestra casa y robaron. Y entre las cosas que robaron fue ese anillo. Y si uno va y le pregunta a mi mamá hoy en día, ella no se acuerda todo lo que... Solo se acuerda que le robaron ese anillo. Y me acuerdo haber visto llorar a mi mamá una vez más porque le habían robado ese anillo y yo le preguntaba, ¿pero qué pasa? No, es que ese anillo que tú me lo regalaste, etcétera, ¿verdad? Ese dolor profundo de haber perdido ese recuerdo, ese regalo de su hijo, ¿verdad?, pequeño todavía. Y yo le preguntaba, ¿verdad?, pero ¿tú no sabías que ese anillo me lo había dado mi abuela? Pues claro que yo lo sabía, pero es que me lo diste tú, etcétera, ¿verdad? Un poquito esto explica, ¿verdad?, la dinámica que está sucediendo con este intercambio maravilloso y admirable. Dios, que es nuestro Padre y que nos ama infinitamente, viendo que nosotros no tenemos la capacidad
para saldar esa deuda que nosotros teníamos, viendo que nosotros no teníamos nada para regalarle a Dios que fuera verdaderamente de valor y que le fuera agradable a Él. ¿Qué Él hace? Él nos da el regalo que Él quiere que nosotros le demos a Él, ¿verdad? Maravilloso. Nos regala a su Hijo Jesucristo para que nosotros se lo regalemos a Él, y una vez se lo regalamos, el Padre se maravilla. ¡Wow! ¡Qué regalo tan hermoso y maravilloso! Gracias por este regalo. Esto ha saciado, ha perdonado, ha quedado todo en el pasado por este regalo que ustedes me han dado. Ven aquí la dinámica, ¿no? Nosotros no tuvimos nada que ver, porque en el fondo nosotros no regalamos nada. Nosotros recibimos y simplemente pagamos, ¿verdad? Damos para el frente aquello que hemos recibido, pero en el fondo es Él mismo quien lo está dando para el frente, porque no fuimos nosotros tampoco, fue Jesucristo quien se entregó como regalo a Dios Padre. Esto es, la verdad que para pelos, uno lo considera y uno se da cuenta entonces cuán grande es el amor de Dios. Es que el amor de Dios no conoce límite. Y continúa el prefacio, ¿verdad? Continúa el exulten, aclarándonos la alegría producto de este intercambio que acontece. Estas son las fiestas de Pascua. Y comienza a darnos una serie de imágenes que nos resultan muy familiares y conocidas. Todas estas imágenes sacadas de aquella primera Pascua, del éxodo de nuestros antepasados, de nuestros hermanos en la fe, judíos cautivos en Egipto, y cómo con brazo extendido y mano poderosa son liberados por Dios del dominio del faraón. Y como sabemos, en la Sagrada Escritura, nos dicen los expertos, los teólogos, tenemos dos sentidos. Las Sagradas Escrituras tienen dos sentidos, podríamos decir, principales, que es el sentido literal y el sentido espiritual de la palabra de Dios, ¿no? Estos dos sentidos son importantes y se llevan de la mano, ¿verdad? No podemos excluir uno sin el otro. Incluso Henri de Lubac, ¿verdad?, un gran teólogo, comentaba que excluir estos dos sentidos, y el padre Edwin, que estudió patrística, puede hablar mucho mejor que esto. Yo estoy tratando, ¿verdad?, de explicarlo por encimita, que mi maestro fue maestro mío en el seminario de los Santos Padres. No me vaya, ¿verdad?, a colgar ahora por lo que voy a decir. Por eso cito a Henri de Lubac, ¿verdad?, este teólogo, y él comentaba, separar estos dos sentidos, tanto el espiritual, ¿verdad?, como el literal de la palabra de Dios, sería como separar el pan, la especie del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? El pan y el vino, evidentemente, una vez consagrados. No podemos separarlo, ¿no? Están unidos, pero es Jesucristo en su totalidad. Nosotros veremos pan, saborearemos vino, pero es Jesucristo. Y no lo podemos separar, ¿no?, de ese accidente que nosotros estamos viendo ahí. Pues del mismo modo esto está íntimamente unido. Y a la misma vez se nos presenta en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, hablan los padres de la Iglesia de figuras, es decir, anticipos de unas realidades que vendrán en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento tendrán como su plenitud, sin excluir el valor que tenían en ese momento, ¿no?, y en ese contexto concreto, ¿verdad? No es que el Antiguo Testamento no sirve una vez llegó el Nuevo Testamento, jamás y nunca, pero se comprende en plenitud a la luz del Nuevo Testamento. Y esto el Exultet lo toma, porque empieza a narrar, ¿verdad? Esta es la noche, fíjense la comparación que está haciendo, esta es la noche, no está diciendo es como si fuera la noche, no, esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y lo hiciste pasar el Mar Rojo por camino seco. ¿Qué significa esto? La liberación del pueblo de Israel es figura de la liberación también de otra esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ha liberado de las ataduras de Satanás, ¿no?, las ataduras del pecado. Por lo tanto, hemos pasado por las aguas bautismales, esa figura ahí del Mar Rojo, hemos pasado por las aguas bautismales y hemos llegado a la libertad de los hijos de Dios. Esta es la noche
en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Recordemos que en el Éxodo se nos narra cómo la columna de fuego, que representaba a Dios guiando a su pueblo, ¿verdad? De noche columna de fuego, de día columna de nube, iba guiando a su pueblo por el desierto. El cirio, el mismo exulte, se refiere al cirio también como una columna de fuego. Y sabemos nosotros que el cirio nos representa a Jesucristo. Pues esa columna de fuego nos sigue guiando por el camino de la santidad. Es, podríamos decir, el faro que en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de nuestra propia vida, en las tinieblas de nuestras dificultades, de nuestras miserias, de nuestras tristezas, brilla seguro para indicarnos el camino a la verdad. Es la luz que nos permite ver con claridad a Dios Padre y reconocerle. Es la luz que nos permite encontrarnos y ver con claridad a Dios que se nos ha revelado. De hecho, parte de la teología pascual, verán que el cirio, nos dice las rúbricas de la liturgia, puede estar colocado durante la Pascua junto a la pila, como habitualmente está, pero se recomienda que se coloque junto al ambón, porque la luz de Jesucristo resucitado ilumina la palabra de Dios de modo que le podamos reconocer en plenitud. Si no, nos quedamos como en la sombra, no terminamos de comprender completamente de qué va esta revelación que se nos da en la palabra de Dios. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esto también es una imagen hermosísima. Nosotros que somos pecadores, que estamos llenos de miseria, nosotros que por nuestra propia cuenta no podemos más que ofrecer cosas mediocres, ¿no? Sin embargo, cuando nos unimos a Dios, cuando nos integramos en Dios, y esto ha sucedido el día en que cada uno de nosotros fue bautizado, nosotros hemos sido injertados en Jesucristo, con Él hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos renacido a una condición nueva, a la condición de hijos de Dios. Ahora bien, esto, aquí que empieza una tensión escatológica, ya pero todavía no. Es decir, nosotros ya somos hijos de Dios, somos las criaturas nuevas, hombres nuevos, como dice Pablo, pero todavía tenemos un poquito ahí como, ¿verdad?, encima de nosotros el hombre viejo que a veces se resiste a morir, ¿no? Pues a través, el exulte nos está diciendo, a través de la resurrección de Jesucristo, cuando nosotros nos dejamos traspasar por esta luz tan brillante, cuando nosotros nos acercamos al misterio pascual, permitiéndole a este misterio pascual que nos transforme interiormente, este hombre viejo termina de morir para que pueda realmente resplandecer la criatura nueva que ha comenzado a existir por medio de Jesucristo. Los hombres nuevos, la vida nueva de la que nos habla Pablo. Ahora bien, aquí entra de un modo misterioso, aunque el exulte no lo menciona en esta frase directamente, de modo velado está ahí. Y es la dimensión de la cruz. La dimensión de la cruz. Esto es importante, porque para poder pasar a participar de la vida nueva de Jesucristo, la vida de los hijos de Dios, a participar en definitiva de la resurrección, recordemos que tenemos que pasar por la cruz. Ojo, esto no nos excluye. Entonces es importante esta dimensión para poder integrarnos definitivamente con Jesucristo. Nos dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, no es opcional. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacer ¿qué? Tomar tu cruz y seguirme, cargar con la cruz de cada día y seguir a Jesucristo. Y a veces nos daremos cuenta, y un poquito esta frase lo ilumina de un modo misterioso, ¿verdad? Porque no lo menciona directamente, pero cuando uno lo medita se da cuenta de esto. Y es que nosotros a veces nos damos cuenta, estoy seguro todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, que a veces sentimos un poquito de sequedad espiritual, ¿no? Tratamos de hacer oración y se nos hace difícil, no escuchamos la voz de Padre, es que yo trato, pero
no veo qué es lo que Dios quiere para mí. No escucho la voz de Dios, no estoy viendo, no estoy escuchando lo que Dios quiere. Es como si Dios se hubiese escondido, ¿no? Y un poquito esto hay que diferenciarlo de lo que llaman los místicos la noche oscura del alma, ¿no? Que tiene también una finalidad propia, que es purificar al alma de aquel que se ha comprometido verdaderamente con Jesucristo, pues purificarlo, ¿no? Eso es diferente a veces la sequedad espiritual que nosotros podemos experimentar. Pues esta sequedad espiritual, que no es la noche, no estoy hablando de la noche oscura del alma, esta sequedad espiritual, nos daremos cuenta que cuando estamos en sequedad espiritual, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: examinar en nuestra vida cómo yo me estoy comprometiendo con la cruz, cómo yo estoy cargando con mi cruz, cómo yo estoy acogiendo la cruz de Jesucristo, cómo yo estoy haciendo mía la cruz de Jesucristo y, en definitiva, cómo estoy viviendo un espíritu de mortificación. ¿Cómo está la mortificación en tu vida? Cuando nosotros identifiquemos esto y podamos entonces comprometernos con la cruz y mortificarnos, recordando, paréntesis, que la mortificación no es otra cosa que morir al hombre viejo para que renazca el hombre nuevo, ¿no? Es decir, por medio de la penitencia, por medio de la austeridad, por medio, ¿no?, de estas cosas, vamos renunciando a cosas que en definitiva puede que sean buenas. Recordemos que no siempre es que estemos renunciando simplemente a lo malo. A veces renunciamos a cosas que son buenas, pero porque queremos algo mejor, ¿no?, que es Jesucristo, en definitiva es Dios. Queremos lo que Él quiere. Si nosotros entramos en esta dinámica, nos abrazamos a la cruz que Jesucristo nos ha dado, que siempre es suave y llevadera. Ojo, si la cruz te resulta demasiado pesada, hay que examinarla. A lo mejor no es la cruz que Jesucristo tenía para ti, es una cruz que tú te hiciste y por eso resulta pesada. Pero si nos comprometemos con la cruz y por lo tanto llegamos a la gloria de la resurrección por medio de la cruz, ¿verdad? Llegamos a la gloria de la resurrección, experimentaremos esto que nos está diciendo el Exsultet. Se arrancan los vicios del mundo, somos arrancados de la oscuridad del pecado y somos restituidos a la gracia. Es decir, la gracia, entendiéndola como la vida de Dios que se nos comunica. Cuando nosotros renunciamos, ¿verdad?, por medio de la vida de austeridad y de penitencia, por medio de la cruz, cuando nosotros arrancamos, ¿verdad?, de nuestro corazón todas aquellas miserias, pecados, vicios, todo eso que nosotros arrastramos y que nos impide acercarnos a Dios, entonces comenzamos a vivir en plenitud la vida de Dios, la vida de los hijos de Dios, es decir, la vida de la gracia. Entonces podemos decir que somos injertados e insertados al número de los santos. Un poquito lo que está diciendo este versículo, este párrafo del Exsultet. Esta es la noche en que, rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Aquí otra luz que se nos va dando. La Pascua no es simplemente Jesucristo, no una transacción, ¿verdad? Jesucristo vino a cumplir, a ponchar para que nosotros pudiéramos recibir algo. No, también es el paso de Jesucristo de las ataduras de la muerte a la vida, y con esto rompiendo esas ataduras de la muerte para siempre. Hasta ese momento el hombre vivía sujeto a esa realidad. Llegó Jesucristo y ya nosotros no somos sujetos a esa realidad. Por lo tanto, ¿qué está diciendo esto? Que en nuestra vida la última palabra no la tiene la enfermedad, no la tiene la muerte, no la tienen los pecados y las dificultades. La última palabra, en definitiva, la tiene la vida con mayúscula, que es Jesucristo. Y entonces utiliza una imagen impactante. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso, ¿verdad? Aquí ya llega el Exsultet a esto que estábamos viendo hace un momento, de la dinámica del regalo que el Padre nos hace para que nosotros se lo devolvamos. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Esto no es simplemente una transacción, es fruto del amor de nuestro Padre del cielo. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Esto es realmente maravilloso. Y continúa, insiste. Necesario fue el pecado de Adán. Y luego unas palabras que para mí son hermosas. Feliz la culpa que mereció tal Redentor.
Esto parece atrevido, exclamar algo así. Feliz la culpa, es decir, feliz el pecado que mereció tal Redentor. Con esto nos está diciendo el Exultet un poco, que la verdad es que nosotros realmente salimos ganando. Porque a pesar de las miserias, habrá alguno que piensa, y esto me lo han dicho algunas personas, ay, qué mal que Adán pecó, qué bien hubiésemos estado nosotros en el Edén, allí con los bienes, ¿verdad?, los dones preternaturales, es decir, ese conocimiento más perfecto que tenían nuestros padres Adán y Eva, esas fuerzas innatas que tenían en nuestros padres, no se cansaban, etc. Todo esto que hablan un poquito los teólogos. Qué bien, ¿verdad? Dios mío, cabeciduro, tenía que caer, algo tan fácil, no comer del árbol de, etcétera, ¿no? Y sin embargo, aquí nos está diciendo, feliz la culpa, necesario fue ese pecado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la condición que nosotros adquirimos luego de la muerte y resurrección del Señor es superior a la condición que teníamos en el Edén. Nosotros ahora, luego de la resurrección del Señor, hemos llegado a una plenitud que Adán y Eva no conocieron. Por eso a veces hay quienes se lamentan, ay, si yo hubiese vivido en los tiempos de Adán y Eva, qué hermoso hubiese sido. O incluso alguno piensa, qué hermoso hubiese sido si yo hubiese vivido en tiempos de Jesucristo. Yo no lo hubiese crucificado. Bueno, eso es otra discusión, ¿verdad? Pero si hubiésemos vivido en tiempos de Jesucristo o previo, en tiempos de Adán y Eva o en los primeros, ¿verdad?, tiempos de la humanidad, la realidad es que nos iba a faltar algo. Nos iba a faltar precisamente esto que hemos ganado con Jesucristo, ser hijos de Dios, la vida de la gracia que nos viene con esto, ¿no? Abraham en todo su esplendor, bueno, los padres en general, ¿no?, los padres de Israel, los profetas, los grandes santos de la antigüedad en todo su esplendor, no vivieron lo que nosotros somos capaces de vivir. El ser llamado verdaderamente y ser verdaderamente hijos de Dios, el poder recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad a través de la Eucaristía, el participar de la misma vida de Dios, la vida de la gracia, etcétera, ¿verdad? Así que estamos definitivamente mejor de lo que estábamos antes, porque hemos ganado ya más de la mitad de la batalla. Lo que falta es que perseveremos, que luchemos, que nos levantemos las veces que haga falta. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y este es el título principal que se le da a Jesucristo en el Exultet, Redentor. La razón de ser de toda esta dinámica de la encarnación, de su vida oculta, de su ministerio público, luego de su pasión, muerte y resurrección, es redimirnos, es restaurar en nosotros y llevarnos a la plenitud. Jesucristo es nuestro Redentor. Qué noche tan dichosa. Continúa el Exultet. Entonces continúa insertando una imagen interesante. Luego de estas imágenes que hemos visto, que han adquirido su plenitud en Jesucristo, como hemos visto, ¿no?, el paso por el Mar Rojo, el bautismo, siendo liderados por el mismo Jesucristo, quien es el que nos libera verdaderamente, es decir, quien nos redime verdaderamente, el cirio como columna de fuego, ¿no?, etcétera. Inserta, una nueva imagen. Es la imagen de las abejas, ¿no? Ahora da gracia y bendice a Dios, ofrece este sacrificio vespertino en la figura de este cirio elaborado por la abeja fecunda, nos dice el Exultet. La abeja también tiene un sentido sobrenatural importante. La abeja, en una colmena, las abejas todas son hembras, fíjense en esto. Proceden de una reina, todas son vírgenes, son hembras, y con ella elaboran algo prácticamente de la nada, ¿verdad? De lo que van cogiendo y tomando aquí, ¿verdad?, el néctar, etcétera. Elaboran algo que es puro, que sale de ellas, que es el panal y luego la miel, ¿no? Por lo tanto, la abeja tiene una simbología particular cristiana. Primero,
representa también a nuestra Madre, la Virgen María. Ella que de la nada, por obra del Espíritu Santo, concibe a Jesucristo. Ella que mantuvo esa pureza virginal, virgen antes, durante y después del parto. Pero también representa a la abeja a aquellos que laboran en lo escondido y cuyo esfuerzo da fruto, ¿no? En definitiva también nos representa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros con su vida debe de hacer que el cirio, es decir, que Jesucristo, brille en las tinieblas de nuestra sociedad. Y esto yo no lo había realmente considerado nunca hasta que me puse un poquito a leer y a buscar más información, ¿no?, que decían algunos padres sobre esto y demás. Y me vino a la mente una frase de San José María. San José María comentaba algo que es muy actual todavía hoy. Nos quejamos de estas crisis, vemos estas crisis mundiales. Esto es nuestro pan cotidiano. De hecho, hace poco, veía esta semana, me parece que fue, cruzando la calle de mi parroquia, una urbanización, ¿verdad?, 3 minutos de mi parroquia, en una urbanización, dicho sea de paso, con control de acceso. Así que esto de controles de acceso no es que nos traiga mayor seguridad. Entró un carro a las tantas de la madrugada, rompiendo la valla, ¿no?, para poder entrar, perseguido por otro carro, y allí le acribillaron, ¿verdad? No sé cuántas balas encontraron impactando el vehículo. Las 3 personas que estaban adentro, gracias a Dios, no murieron, sino que fueron heridas, pero terrible esta realidad, ¿no? Y esto lo vemos, crisis en el gobierno, crisis en la sociedad, crisis en la familia, crisis aquí, crisis allá. Y comentaba San José María, pues estas crisis mundiales no son otra cosa que crisis de santos. Es decir, estas crisis suceden porque tú y yo no nos hemos comprometido lo suficiente para vivir nuestro cristianismo. No hemos sido como las abejas, que en lo escondido y en lo secreto de nuestra realidad cotidiana, allí donde Dios nos ha puesto, no nos hemos comprometido lo suficiente para hacer nuestro trabajo, para elevar a Dios nuestro trabajo profesional, realizándolo con amor, con entrega generosa, poniendo y sembrando a Jesucristo, un poquito como nos dice San Juan de la Cruz. Allí donde no hay amor, siembra amor y encontrará amor. Pues lo mismo sucede con Dios. Donde vaya y no encuentre a Dios, siembra a Dios y encontrará a Dios. En nuestra familia, cuando nos dejamos llevar por los caprichos personales, por el egoísmo, ¿verdad?, por la tibieza, surgen los problemas en la familia. Entonces no somos capaces de dar nuestro brazo a torcer. No, es que este está mal y yo estoy bien, o el otro, etcétera, ¿no? La falta de compromiso. Pues nos falta aprender de la abeja. La abeja hace lo que le toca, incluso ayuda a los demás, se desvive por el cuidado de la colonia, para al final incluso entregar su vida, si es necesario, en defensa de la colonia. Luego muere, es desechada y quedó en el anonimato. Pero a la misma vez, qué hermoso, porque fruto de esa entrega anónima y generosa, nosotros tenemos cosas como la cera de abeja, ¿verdad?, que dentro, hoy en día que hay tantas cosas ahora artificiales también, la parafina y no sé cuánto, la cera de abeja sigue siendo top notch, ¿no? La miel, que sirve para tantas cosas, no solo para endulzar, la miel sirve también para tantos remedios, ¿no? Yo me acordaba hoy que en una ocasión yo me enfermé de catarro, y mi bisabuela, ¿verdad?, estos remedios antiguos, que estoy seguro muchos conocen y que se han pasado de generación en generación. Mijo, tú lo que tienes que hacer es coger un poquito de jengibre, lo hierves, le echas miel, le echas esto, le echas lo otro, y eso te lo tomas, remedio santo. Y así fue, remedio santo, ¿verdad? Nada mejor para la tos que un poquito de té de jengibre con bastante miel. Esto es lo que sucede, la miel siendo como imagen de la gracia y la santidad que fluye de Dios cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. Así que hasta esto ha pensado el pregón pascual. Luego tiene una referencia a la Eucaristía interesante, porque nos dice sobre el cirio pascual: y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla. Algo similar nos dice Santo Tomás. Al fraccionar el pan único,
Al fraccionar a Jesús Eucaristía, al dividirlo, no mengua su presencia. De hecho, esto lo recoge uno de los cánticos que él compuso para el Corpus Christi, que es no prefacio, sino este poema, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó. La secuencia, ¿verdad?, del Corpus Christi recoge esta frase de Santo Tomás. Nosotros, al fraccionar el pan eucarístico, en la partícula más pequeña se encuentra la plenitud de la divinidad. Algo similar sucede en la Noche Santa. Fíjense que entra el cirio glorioso al templo, estamos en tinieblas, y se comienza a repartir la luz, ¿verdad? Vamos con nuestras velitas, compartiendo nuestras velitas, etc. Al final del día ha crecido la luz de ese cirio, pero sigue siendo el cirio único. No menguó, no desapareció, no se perdió su esencia, sigue estando allí. Y estas velas adquieren su brillo no propio, sino que lo adquieren de la participación del cirio pascual, ¿no? Es hermosa esta analogía. Y finalmente nos dice el Exsultet, que noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. En esa noche sucede ese tan llamado admirable intercambio. Ahí es que verdaderamente Dios termina de hacer su obra. Nosotros, Dios se hace pequeño, pobre, indefenso, que más indefenso que estar clavado en la cruz, que haber sido enterrado en el sepulcro. ¿Para qué? Para que tú y yo nos divinicemos. Lo humano y lo divino se juntan, ya no simplemente en Jesucristo, sino en nosotros, donde por medio precisamente de este evento singular en toda la humanidad, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Nosotros comenzamos a ser templo y sagrario de la Santísima Trinidad, de un modo nuevo y maravilloso. Entonces quisiera ahora abrir un poquito, ¿verdad?, para no ser tanto diálogo, también un poquito de preguntas, aclaraciones sobre el pregón pascual. Sí. Ha estado preciosa, que se explica, es bueno sentarse pues a meditar, ¿verdad?, todo el contenido que tiene el pregón. Y yendo al Beato Carlos Manuel, que él tuvo como la delicadeza de sacarlo, o sea, de valorarlo y de también sacarlo incluso del contexto pascual para que fuera una luz en su vida personal. Y yo estaba pensando como de manera de que ese pregón como que lo valoremos más, hacer lo que él hacía, como llevarnos una copia, no sé, un regalito de Pascua, una copia del pregón, para que la gente como que lo tenga en la casa, lo ponga en un cuadro, y como que en el momento de dificultad lo coge y lo siente y lo lea, como hizo Carlos Manuel cuando estaba en la Pascua. O sea, que ese pregón que se profesa en la vigilia pascual también le ayude al fiel en su casa, cuando esté en momentos de crisis, como Carlos Manuel, que le ayude a recordar el sentido de Cristo resucitado en las penurias y problemas y las dificultades de la vida. Eso es lo primero. Pero ese es un comentario más que una pregunta. Pero también, nada, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Padre. Ciertamente, ¿verdad?, en momentos de dificultad, el Exsultet nos ayuda a recordar todo esto que Dios ha hecho por nosotros, ¿no?, y nos anima.
De hecho, comentaba algún teólogo inclusive que el exultet tenía, ¿verdad? Dicen que la letra mata, ¿no? La palabra mata, en el sentido de que una vez uno llega al conocimiento, pues adquiere a la misma vez un compromiso. Y algunos hacían la analogía de traer esto incluso al exultet. En el exultet nosotros, de un modo sencillo, siendo el primer anuncio de la resurrección de Jesucristo, a todos los fieles, ¿verdad?, reunidos en la iglesia, también de un cierto modo nos compromete, ¿verdad?, porque nosotros estamos recibiendo la noticia de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ya no podemos alegar ignorancia. Estamos viendo qué es lo que Jesucristo ha obrado, cómo Dios ha obrado. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿verdad?, el exultet recoge este pequeño resumen de la historia de la salvación, nos narra todo lo que ha hecho y lo que continuará haciendo el Salvador si nosotros le permitimos, claro está. Pero si nosotros le permitimos, ya vemos todo lo que hace: aparta los vicios, ¿verdad?, destruye los vicios, trae la vida de la gracia, dispersa el odio, dispersa el coraje, dispersa la división, genera unidad, etcétera, 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 etcétera. Pero para eso el Señor cuenta con que nosotros también pongamos nuestro granito de arena como la abeja. ¿Algún otro comentario, pregunta? No se preocupen que yo no muerdo. Pues si no quedan preguntas, ¿verdad?, o comentarios, pienso que podemos ir con... Sí. Tenga por aquí para que se escuche. Yo quiero señalar un comentario, que entonces el pregón es la plenitud y finalidad del plan de salvación de Dios a la humanidad, ¿verdad? El final. Con el pregón pues se termina ese plan que Dios trazó para nosotros salvarnos, para volver a hacer la casa del Padre y volver a ser los verdaderos auténticos hijos de Dios, imitando a Jesucristo, que eso fue lo que vino, a que nosotros volvamos a ser verdaderos auténticos hijos de Dios como eran en el principio. Y usted nos acaba de dar una alegría más, dice que es mejor pasar por esa prueba, porque vamos a estar mejor que cuando estamos en el Edén. Eso es algo maravilloso, eso para pelo, como está diciendo ahorita. Sí. En la perspectiva de la vigilia pascual es como la antesala, es como el recibimiento que se hace a la gente, es como cuando estamos en una cena y estamos recibiendo a los invitados y estamos explicándoles la razón por la cual estamos reunidos aquí. Y ustedes saben, por ejemplo, en las bodas, que se hace antes de comenzar la fiesta y todo, se recibe a la gente, se sienta y entonces se hace un brindis. Y se sirven las copas. Todavía quizás hay algo de picar, pero no sirven mucho, sino que sirven las copas y entonces se hace un brindis, se hace un anuncio de por qué es que se está celebrando esa noche. Entonces se habla de la boda y se habla vamos a darle gloria, vamos a darle a pedir a Dios que bendiga este matrimonio y tal. Pues aquí se anuncia lo que vamos a celebrar después, que es esa palabra que nos va a iluminar y el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que nos va a alimentar. Sí, y por eso, ¿verdad?, el pregón todavía se hace solo con la luz, en principio, ¿no?, del cirio, obviamente una linternita para poder ver con claridad, pero todavía la iglesia está en penumbra, ¿verdad?, está iluminada por la vela de los fieles, porque es esa antesala precisamente, ¿verdad?, todavía se está narrando lo que en esa noche santa va a suceder, ¿no? Y nos invita a ser partícipes de esa alegría, ¿verdad?, a ser testigos de esa alegría. De un modo también actualiza lo que sucedió en esa noche, ¿no? Fíjense que el pregón habla en términos del presente,
no habla como que algo, no es un recuento del pasado, sino algo continuo, que evidentemente donde se actualiza verdaderamente en la Eucaristía, ¿no? Pero ya el pregón nos va injertando en esa dimensión y nos orienta a que en la Eucaristía se rompen las barreras del tiempo y del espacio. Así es que se puede comprender realmente en plenitud el pregón. Si no, no tendría mucho sentido hablar de esta noche cuando fue algo que sucedió hace 2000 años atrás, ¿verdad? Entonces también ahí hay una unidad en ese aspecto con la Eucaristía, ¿verdad? Y en parte eso es lo que les decía al principio del formato que se utiliza para el pregón, que es similar al del prefacio que da inicio a la plegaria eucarística. Hay una unidad también especial, porque sabemos que en la Eucaristía es donde nosotros, no es como si estuviésemos, es que estamos, ¿verdad?, al pie de la cruz, estamos en el momento de la resurrección, estamos en la última cena, todo eso de un modo maravilloso, todo eso en uno, ¿no? Porque el Señor es capaz de romper las barreras del tiempo y del espacio para hacerse presente en medio de nosotros y permanecer luego con nosotros ya bajo la especie eucarística. Espera. No. Es que no es para que se escuche en la grabación. Su pregunta y Perdón. Por eso el beato Charlie decía, vivimos para esa noche. Yo entiendo, yo, Namir, entiendo que vivimos para esa noche cuando el Señor nos llama a su divina y santa presencia. Por eso cuando alguien fallece, yo digo, ahora es que está celebrando su Pascua. ¿Estoy correcta o no estoy correcta? Pues sí, ¿verdad? Qué bueno que trae esto de la dimensión de la muerte como Pascua cristiana. Y es muy cierto. El cristiano, evidentemente, ante la muerte de un ser querido hay tristeza, ¿verdad? Eso es algo natural que no hay que rechazar. Jesucristo mismo, a pesar de que sabía, y esto lo veíamos el domingo, a pesar de que sabía que iba a resucitar a Lázaro, lloró por su amigo Lázaro. Entonces el dolor está, eso nunca tenemos que negarlo. Entonces no le digamos a la gente, no llores. Sí. No, lloramos porque es la expresión del corazón que ama ante la pérdida temporal de un ser querido. Pero a la misma vez tenemos la esperanza, exactamente, hay un gozo especial, porque es la Pascua de este hermano nuestro que ha pasado de esta vida temporal a la vida que no conoce el ocaso. Y por eso en el ritual de las exequias de un difunto está incluido el cirio pascual, ¿verdad? Se coloca el cirio pascual junto al cuerpo del difunto, porque es la Pascua de este hermano nuestro, ¿no?, que ha salido al encuentro del Padre del Cielo. Y en cuanto a vivimos para esa noche, importante también, ¿verdad?, el beato, esta frase nosotros, ¿verdad?, la asociamos. Mucha gente no conoce al beato más allá del nombre y de esta frase, vivimos para esa noche. Pero lamentablemente muchas veces no comprendemos en plenitud. Yo no voy a dar un de esto exhaustivo, estoy seguro que el Padre José Corazón habló, ¿verdad?, en sus presentaciones sobre esto, pero el vivimos para esa noche es mucho más, tiene unas implicaciones. Vivimos para esa noche porque vivimos del encuentro con Jesucristo resucitado y las repercusiones que eso tiene en nuestra vida. No es simplemente que yo estoy todo el año preparándome como aquellos que se preparan todo el año. Yo conozco una persona que está todo el año preparando su cumpleaños. Entonces es casi como que vive para ese día, ¿verdad? Entonces ya está esta persona, ¿verdad?, preparando, ya tiene todo preparado, dónde se va a celebrar, de qué se va a celebrar, quiénes van a ser los invitados, de qué va a ser el bizcocho, ¿verdad? Todo lo tiene ya, en los últimos días antes, pues ya la minucia, ¿no? Las pequeñeces, pero está todo el año preparando el cumpleaños. Sin embargo, eso no tiene más allá de que nos hace un año más viejo, no tiene ninguna otra, ¿verdad?, repercusión en nuestra vida. Sin embargo, la Pascua sí, porque si nosotros hemos encontrado a Jesucristo vivo y resucitado de entre los muertos, y esta es la garantía de nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, la garantía de nuestra fe es esta celebración. Pero eso se tiene que notar en nuestra vida, tiene que haber también un compromiso de nuestra parte, y ese compromiso se traduce en el compromiso con nuestra comunidad parroquial, por ejemplo, que es donde Jesucristo vivo y resucitado se encuentra presente para nosotros, donde nos llama, donde nos santifica por medio de los sacramentos, donde nos instruye por medio de su palabra y de la predicación, etcétera. Tiene unas repercusiones en nuestra familia, es decir, nosotros que nos hemos encontrado con el resucitado, compartimos con nuestra familia
ese don y esa gracia que hemos recibido, esa serenidad, esa alegría, ese cariño, esa entrega generosa, ¿no? Incluso cuando nos duele, tiene repercusiones en todos los aspectos de nuestra vida. Así que vivimos para esa noche, es que literalmente vivimos para y de, ¿verdad? Para esa noche y del encuentro con Jesucristo que se da en esa noche, pero entendido esa noche no en un sentido temporal, ¿no? Como un día específico, el que yo estoy, ¿verdad? Como les decía en cuanto al cumpleaños, sino que es el encuentro con Jesucristo y esa noche se hace presente cada vez que se celebra la Eucaristía, porque cada vez que se celebra la Eucaristía de un modo misterioso es un encuentro con Jesucristo resucitado, vivo, ¿verdad? Vivo y glorioso entre nosotros. Así que cada día, especialmente el domingo, y aquí la importancia de la celebración dominical, el encuentro es la celebración de la Pascua, ¿verdad? El domingo es la celebración de la Pascua. Por lo tanto, el encuentro con el resucitado. Y, obviamente, la misa cotidiana también, ¿no? Aunque el domingo siempre mantiene su realce. Y la vigilia pascual también mantiene su realce especial, ¿no? Pero, ciertamente, eso es clave en la vida espiritual de todos nosotros. ¿Algún otro comentario? Comentarios son buenos también. Aquí, padre, los tiene bien formados, pensando, etcétera. Eso está estupendo, está estupendo. Muy bien. Pues nada, si no hay más comentarios, a la 1, a las 2 y a las 3, pues podemos ir concluyendo. Nada, le agradezco al Padre, ¿verdad?, esta oportunidad, que ha sido también una oportunidad para mí de crecimiento, de considerar, de rezar este texto que la verdad no más allá de lo que les decía al principio, no le había dedicado tantísimo tiempo. Y a la misma vez su acogida, ¿verdad?, y estas intervenciones, ahora que nos estamos ya acercando a la Pascua, pues mantengámonos los unos a los otros en oración, ¿verdad?, para que ese encuentro con el resucitado realmente haga cambio en nuestras propias vidas, la mía, la de ustedes, la de la familia, de modo que podamos seguir creciendo como cuerpo de Jesucristo y haciendo cambio verdadero y permanente en la sociedad, ¿verdad? Cristiano que se compromete con su fe es agente de cambio, ¿verdad? Es levadura en medio de la sociedad. Entonces, ahora, si el Padre nos imparte la bendición. Yo quiero agradecer al Padre Gerardo su presencia y su magnífica conferencia. Agradezcámosle con un aplauso. Gracias. Les recuerdo la próxima semana, la última conferencia con el Padre José Gabriel Corazón de Jesús. Es el próximo miércoles 5 de abril de 2023. Y le estoy diciendo todo eso porque quiero buscar el título, que lo tengo aquí en los mensajes que les he enviado. El título de esa conferencia, de esa charla, va a ser el siguiente. Es, que las tengo aquí anotadas, aquí están. Es la espiritualidad litúrgica pascual hoy. O sea, la actualidad de la espiritualidad pascual hoy. Y quería, aparte de eso, San José María tiene una frase que es muy bonita, que habla en una de sus homilías muy famosas. Él habla de que el cielo y la tierra se unen, ¿verdad? Él decía que en el horizonte, ¿verdad?, en el horizonte, decía él, en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Dice, pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando viven santamente la vida ordinaria, porque la liturgia que nosotros celebramos es Dios que se hace hombre, ¿verdad? Pero donde Dios quiere hacerse uno es en ti, es en ti. Si Cristo se hizo carne, es para estar en ti. Y por eso es que la vivimos, ¿verdad?, con tanta alegría. Gracias. Y entonces la semana que viene, el 5 de abril, a las 7 de la noche, aquí en nuestra parroquia. Dios los bendiga. Venga, Padre, venga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Un aplauso de nuevo al Padre y al Señor.